Martínez Llano, que nos va a contar cómo recibió esto después del cierre de lista y cómo está viendo, por supuesto, a nivel nacional y a nivel provincial, en lo que se refiere a la propia lista que se cerraron, y otras preguntas que lo vamos a hacer seguramente y lo vamos a aprovechar muy a fondo. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Corriente. A ver, su lectura de esto, del cierre de lista. Creo que hoy 25 de junio es el día D, es un día muy importante, el cierre de listas a nivel nacional, a nivel provincial de las PASO. Creo que hoy para los correntinos es un día significativo y por eso es importante. En este caso acepté una invitación que tenía largamente demorada, porque siempre trato de salir en el momento que creo que es oportuno decir algo, y este es uno de esos momentos importantes, fundamentalmente para los correntinos, para explicar de alguna manera lo que significa el paso que se dio ayer con el cierre de las primarias, de los candidatos, y también la fuerte implicancia que tiene sobre la elección provincial del 8 de octubre. Esto es absolutamente necesario decirlo. El cierre de listas de ayer nos lleva a la elección primaria de las PASO del 13 de agosto, para elecciones que se van a realizar el 22 de octubre como diputados nacionales, es decir, 2 semanas después de la elección provincial, una elección que en Corrientes también para los peronistas tiene un significado muy especial, porque es el día de Perón, el 8 de octubre. Y hoy por hoy está absolutamente claro, y después te lo voy a desarrollar, la elección está ganada por el justiciero, con condiciones objetivas para un claro triunfo. Digo condiciones objetivas porque siempre depende un poco de la muñeca en la recta final. Creo que no tenemos en ese sentido que reeditar errores, equivocarnos, no hay margen para la equivocación, las condiciones están dadas para el triunfo, y en esto quiero señalar muy claramente que las PASO no tienen nada que ver con la elección del 8 de octubre. Creo que esto la gente tiene que tener muy en claro. Primero, el distinto plano que lo que es la elección nacional y las elecciones distritales. Hoy por hoy la mirada del país está puesta en la provincia de Buenos Aires, en las PASO, por lo que significa esa particular situación que se crea con la disputa siempre buscada entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Esto ha polarizado el escenario electoral del principal distrito electoral del país, y no es algo que nos sorprenda. Lo veíamos venir muy claramente, es decir, un acuerdo que existe y que existe desde hace tiempo, en el sentido de que ambos son funcionales, ambos se necesitan mutuamente. Y si vos mirás los diarios del año 2011, cuando Cristina sacó el 54%, ese día el Macri la llamó por teléfono a Cristina para felicitarla. Cristina lo atendió con la deferencia con la que existía siempre el diálogo, y Cristina le dijo algo que hoy tiene plena vigencia: Mauricio, a partir de hoy quedamos los dos solamente. Esto es lo que se buscó el gobierno nacional y lo que buscó Cristina Kirchner, una fuerte polarización en la provincia de Buenos Aires, que saca virtualmente de pista a Massa por un lado, que queda en un papel absolutamente secundario, y por el otro lado al PJ de Randazzo. Esa es la elección de Buenos Aires. Y es importante que nosotros los correntinos tengamos presente que las PASO en Corrientes tienen otra lectura absolutamente distinta. Nosotros necesitamos que todos los dirigentes nacionales del peronismo, del no peronismo, apuesten por nuestro candidato a gobernador el 8 de octubre. Entonces, en este sentido,
tenemos que ser absolutamente inteligentes desde la dirigencia provincial del justicialismo en dejar que corran los candidatos en las PASO en igualdad de oportunidades todos. Es decir, acá no hay una lista oficial del partido. Acá las estructuras del partido lo único que deben hacer es garantizar la fiscalización y que hayan boleta de los 7 candidatos en los cuartos oscuros. La suma de los votos van a ser los votos del PJ, pero el justicialismo no debe equivocar en el sentido de que no hay que perder de vista que la campaña que se inicia ahora es la campaña provincial del justicialismo. Si nosotros mezclamos la cuestión nacional con la provincial, vamos a entrar en una contradicción absolutamente innecesaria y perjudicial. Y además nuestro candidato principal, en el caso de Camagüey Spínola, también es necesario mantener el equilibrio, la equidistancia de los distintos candidatos, porque como dije, no hay lista oficial del partido y en consecuencia todos tienen la igualdad de oportunidades. Tenemos que tratar de que cada uno sume por el segmento electoral que pueda. El que no pueda sumar un voto lo sumará otro. Esta es una ley de lemas en verdad, y entonces tenemos que entender claramente ese sistema, que la competencia en verdad está con nuestro adversario, que es ECO, que va a tratar de provincializar la campaña, porque Macri tiene en Corrientes un techo alto, pero que le faltaría un poco de un tinte provincial. Entonces ahí debe estar nuestro reparo en entender de no caer en la trampa del gobierno. A ver, le pido que vayamos por el principio. Primero le quiero preguntar en qué afectó el resultado del 4 de junio y seguidamente quiero preguntarle que si esto es que estamos o están en una campaña nacional, pero que en realidad no hay que mezclar, sino que es el inicio de la campaña real hacia la provincial de Corrientes. O sea, se trabaja para los dos, pero no hay que mezclarlo. Eso sería el resultado. Sí, respecto a la segunda pregunta, que es la más, fácil o rápida de contestar, te digo claramente, no hay que mezclar porque nos perjudica enormemente el mezclar, dado que tenemos que ser respetuosos, absolutamente respetuosos de Cristina, de su gobierno, de su mensaje, de su oponente en la provincia de Buenos Aires, de los otros sectores del PJ que compiten. Vos fíjate que el peronismo va partido en 33 frentes distintos en todo el país. El peronismo es mayoría clara, tiene un 60% de los votos, pero la realidad nos muestra un justicialismo fragmentado. Entonces nosotros en Corrientes, que tenemos la suerte de poder congregar en torno a nuestro candidato a justicialismo, al kirchnerismo, al antikirchnerismo, incluso a otros sectores del PJ, al masismo, tenemos que tener la inteligencia para que nuestro discurso y nuestra acción en las PASO no nos perjudique en la interpretación, en la percepción que haga la gente, porque el resultado de las PASO no va a ser bueno, no va a ser bueno a nivel país, no va a ser bueno en general para el PJ en este momento de transición y de reacomodamiento. Es decir, que en este sentido tenemos que asumir de que la realidad del PJ no es buena a nivel país, y bueno, y las lecturas que por ahí pueden darse pueden ser equívocas. Entonces por ahí nos pueden decir, bueno, el 13 de agosto sacó un porcentaje que no va a ser el que por ahí se puede especular, pero esto no tiene nada que ver con la elección provincial, y por eso es que tenemos que preservar de alguna manera nuestra propuesta provincial, en la que por ejemplo está incluido Massa, en la que están incluidos sectores kirchneristas y no kirchneristas. Entonces tratar desde el principio de ser absolutamente prolijos en que nuestro objetivo es disputar el poder político provincial, que ahí va a estar la trampa de ECO, vuelvo a repetir. Muy bien. Y con respecto al del 4 de junio. Lo del 4 de junio te diría que ya ha quedado lejos en el tiempo. A mí, en verdad,
lo dije claramente porque a mí me gustan las diferencias, plantearlas y plantearlas en el momento en que se pueden corregir las cosas. En su momento dije que era un error grave anticipar las elecciones en la capital. Pero bueno, había una decisión del intendente que por ahí no se cuidó las formas en cuanto a poder debatirlo al tema, pero el intendente tiene toda la prerrogativa institucional y además tiene también por sobre el resto de los dirigentes una plusvalía, porque en definitiva es tiene la mayor responsabilidad, de forma tal de que uno debe respetar de alguna manera la insistencia que en este sentido hubo. Yo creo que fue un error, pero bueno, ya no tenemos que llorar sobre la leche derramada. Yo no es que hablo con el diario del lunes, yo lo dije de entrada, es más fácil ganar la provincia que la capital, es un error anticipar las elecciones. Y en esto también voy a recordar algo que todos recordarán. En el año 2001, siendo diputado de la Nación, este diputado firmó un proyecto de ampliación de la intervención federal por 2 años, porque era el más grave error votar en el 2001. En el 2001 estaba todo previsto para que en diciembre del 2001 asuma la presidencia del Senado el senador Ramón Puerta. Se venía un gobierno peronista. En el 2003, cuando deberíamos haber votado, ya lo hubiéramos tenido a Duhalde de presidente, con un viento de cola de la economía mundial y con la economía de todas las provincias saneada por la refinanciación que dispuso Duhalde. El hecho de esa premura que existió en anticipar las elecciones y hacerlas en el 2001 bajo el gobierno de la Rúa fue la consecuencia de tener estos 16 años de gobierno radical. Muchas cosas el tiempo nos termina dando la razón. Lamentablemente es así. En ese momento no entendieron de que no era el momento para el justicialismo para ir a una elección, y menos con un justicialismo que estaba manejado desde la Casa de Rosada, donde nos imponían como candidato a uno que no era justicialista. Ustedes recordarán que por la oposición sistemática que hubo, hasta llegaron a intervenir al partido para hacer una alianza que ellos consideraban invencible, que era la alianza Tato-Menemista. Bueno, en Corrientes eso no anduvo. ¿Por qué? Porque las elecciones se ganan o se pierden en la provincia de Corrientes, y por eso es que yo no hace mucho dije que estas elecciones en Corrientes tienen las condiciones objetivas mejores, porque no tenemos un gobierno nacional peronista, y lamentablemente los gobiernos nacionales peronistas, cuando no jugaron para el pacto, jugaron para el Partido Nuevo o jugaron para el radicalismo, y esto lo saben todos, y venían operadores de Buenos Aires que no nos permitían hacer una ingeniería electoral genuinamente a lo correntino. Por eso es que yo advierto que las PASO, si no las manejamos bien, van a terminar siendo una trampa. Nosotros no tenemos que caer en la trampa de ECO, no tenemos que nacionalizar el discurso, tenemos que hacer lo nuestro en la campaña provincial y dejar que estos 7 candidatos que van por el justicialismo, más los aliados, cada uno coseche lo que pueda y lo propio, sin que se mezcle de alguna manera la propuesta electoral provincial que va a tener para el 8 de octubre. Si no, va a salir un matete, va a confundir a la gente, y en definitiva vamos a terminar siendo que la situación hoy de ECO, te diría que está, no sé si lo hablamos después, pero la situación de ECO es de una extrema gravedad. Ayer fue una comedia de enredos en ECO, también en el PJ. Hubieron cosas que a mí particularmente no me gustaron, pero bueno, la política es el arte de lo posible y nunca sale como uno por ahí quiere. Yo soy más prolijo, quiero no quiero improvisación, quiero reglas de juego claras. Lo de ayer no me gustó, pero ya está. No me gustó en el PJ, pudo haberse hecho mejor, quiero decir. Sí. Y en ECO vino esto que fue el portazo, y apelar a una mujer a la que aprovecho para saludarla desde estos micrófonos de manera pública, que es Estela Regidor, que tiene el valor que yo aprecio mucho
que es el valor de la lealtad, más allá que la lealtad sea en este caso hacia un oponente. Creo que es el premio a un reconocimiento de su trabajo político y de su lealtad. Creo que en este sentido el gobernador, que le sobran los dedos de una mano para contar a los leales, ha apelado a una persona que en el momento preciso le dijo nuevamente que sí a una responsabilidad importante. Muy bien. Una pregunta que me tenta. ¿En algún momento se sintió tentado para anotarse en la PASO o no? ¿A quién? A usted. Yo lo dije cuando largamos la campaña de Semborain en diciembre, el 14 de diciembre, que yo no iba a ser candidato ni a legislador ni a funcionario. Eso no quiere decir ni a ministro ni a nada por el estilo. Eso lo mantengo. Y no porque yo estoy seguro de que las PASO las ganaba caminando, pero a veces uno ganando pierde, y yo por un tiempo estoy cómodo donde estoy. No quiere decir de que esté lejos de la política, ni mucho menos, ni que no vuelva a asumir una responsabilidad así, muy probablemente en el 2021. Antes me parece difícil. Ayer yo no iba a faltar al compromiso. Creo que le estaba faltando más fuerza a la propuesta del justicialismo, pero cuando uno hace un compromiso no puede tampoco salir en el momento a cambiarlo. Creo que en este sentido hay que tener coherencia, hay que tener palabra, y hay que tratar de ver que esto es como en el póker, no hay que jugar en todas las manos, hay que jugar cuando corresponde y cuando uno sirve, ve que jugando sirve para un proyecto. Yo creo que el 2021, si las cosas se dan como debieran darse, puede ser importante el esfuerzo de estar en un lugar significativo en el Congreso de la Nación. Hoy creo que no es el momento. Y yo de hecho que apoyo y acompaño a los 7 compañeros que están inscritos, porque cada uno va a juntar votos para una bolsa común. En esto quiero reiterar, porque hay otra cosa que no se entiende, que las PASO tiene el sistema DON, quiere decir que es primero y sale primero, no quiere decir que el segundo de la lista va a ser el segundo va a ser el de la lista que le siga en votos, y el tercero el que también, de acuerdo a los cocientes, corresponde que así sea, de manera que va a salir como una lista integrada por las 7 listas. ¿Por qué? Porque hay personas de peso, que yo veo que Ángel Rodríguez tiene un trabajo hecho, tiene una voluntad, tiene una organización, tiene un nombre, el mismo Jorge Romero tiene, digamos, el voto de la base justicialista, el caso de Karan, que es toda una novedad, y acá en Corrientes, como en todos lados, se buscan las novedades. A lo mejor en algún momento encontramos en las listas también de las PASO el de Antonio Aedo o de otra persona, pero son nombres que por ahí pegan mucho más de lo que la gente cree. Y bueno, y después otros compañeros como Agustín Palle, cada uno va a tener su voto, esto es lo importante, y nosotros desde la dirigencia provincial tenemos que tener el equilibrio, la cordura y la responsabilidad como para no orientar la cosa hacia ninguno, que gane el que saque más votos, pero que no asumir esa pelea como una pelea propia mezclada con la elección provincial, porque a mí no me importa sacar 46% como sacamos en las elecciones de capital, donde erróneamente se fundaron muchas expectativas. Yo les decía a los encuestadores que estaban actuando, particularmente a Carlos Fara, no esté generando una expectativa, mis números no coinciden con eso, no es bueno generar esa expectativa. Creo que hay que ser muy prudente en esto. Y creo que en este aspecto las PASO, el resultado de las PASO en Corrientes no nos debe preocupar ni en más ni en menos. Fíjate vos que en la provincia de Buenos Aires es difícil que el PJ alcance al 10%.
que por decirte que en Córdoba es muy difícil que supere también el 8%. ¿Por qué? Porque hay listas alternativas, en el caso de Córdoba con el peronismo fuerte, que es el de la Sota, que sin embargo no está intervenido, o sea, juega por fuera, pero nadie se anima a intervenirlo. ¿Y por qué no se interviene? Eso también hay que ser claro. Fíjate vos, presidente del partido, un cartón pintado como es el gobernador de San Juan. Y digo un cartón pintado porque no conduce nada. Ni siquiera la sede tiene. La sede del PJ Nacional de la calle Mateu hoy es la sede de Unión Ciudadana de la provincia de Buenos Aires. Es decir que la sede oficial del partido está sirviendo a la lista de la expresidente. Daniel Scioli, que fue candidato a presidente de la República, que es vicepresidente primero del Partido Justicialista. Bueno, hoy cuando vemos las listas es una impudicia e indignidad que haya aceptado ser quinto diputado. Esto no le hace bien a la política. Además, si él es autoridad del Partido Justicialista, por agarrar una banca no puede subirse a cualquier carro, o blanquea la situación, renuncia, pero me parece que esas cosas son las que no se hacen y no le hacen bien a la política. Lo que sí queda en claro es que no hay candidato oficial, que todos los candidatos de la diferente lista responden a una sola consigna, que es llevarlo a Camau a gobernador. O sea, esa es en última, se le abrió el partido para que no sea algo cerrado. Esta es la unidad en la diversidad. Es uno de los criterios más lógicos para hacer la unidad. Y es mucho mejor este sistema, que muchas provincias lo han incorporado en las legislaciones provinciales, porque permiten que aquel que se sienta con aspiraciones, que quiera gastar su platita para imprimir la boleta, para correr la carrera, pueda hacerlo libremente y que sea la gente la que le dé el lugar. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber alguno de los 7 que va a salir primero y va a ser el primer diputado nacional. Va a haber otra lista que salga segundo y que en lugar de ir el primero va a ir la segunda, que es la mujer, porque el lugar es para la lista, no para la persona. Quiere decir que no va a haber 2 diputados varones. Pero esta unidad se arma por la participación de la gente, y a la interna, tanto a la interna provincial como nacional, no hay que tenerle miedo, al contrario, porque es lo que disipa de alguna manera todo esto y fortalece y moviliza al partido. Es como un precalentamiento el que vamos a tener el 13 de agosto, que yo creo que desde la conducción, la dirigencia provincial lo único que tiene que asegurar es que las boletas que le aporten los candidatos estén todas en los cuartos oscuros, para que se encuentren las 7 boletas del peronismo más la boleta de ECO. Es decir, que en esta oportunidad la cosa juega a la inversa, más las otras 3 boletas de los aliados, el liberal, autonomista y Nito Artaza. Quiere decir que tengamos 10 boletas, 10 opciones distintas que nos permitan de alguna manera aprovechar esa confusión que de hecho existe en la gente en el momento en que entra en el cuarto oscuro. Nosotros creo que la campaña es apuntar a la fiscalización, a sostener las boletas y por vía separada seguir con la cuestión de la elección provincial. Lo que nunca puede hacer el candidato es aparecer mostrándose con alguno de los candidatos de las PASO, o se muestra circunstancialmente en una foto con todos, o no se muestra con ninguno, porque de lo contrario va a entrar en una situación de confusión, de desconfianza, y creo que esos detalles son los que tenemos que advertir a tiempo. Por eso te decía que hoy es un día importante para que la gente entienda y comprenda lo que significa el puntapié
de las PASO. Por eso no debe sorprender que el candidato hoy por hoy a gobernador del PJ o junto Podemos esté en todos los actos de cualquier candidato. Sí, yo te diría, no sé, que estar en todos los actos a veces... Es difícil. Es primero que es difícil. Muchas veces se presta a confusión el hecho de estar en uno y no estar en otro. Y otra es que él no puede estar por ahí en un acto en el que se hable mal a alguien de Cristina o hable bien de Randazzo o que se discuta a Massa. Esa es una pelea aparte. Entonces seamos inteligentes para blindar Corrientes, para lograr lo que necesitamos, que nos apoyen todos en Corrientes. Pero nosotros no compremos peleas ajenas, no actuemos fuera de tiempo. Y otra cosa que nos ha dejado de la elección de ayer, que a mí me congratula mucho, es el hecho que tenemos como primer candidato a senador de la Nación a un expresidente, no solamente la expresidente Cristina Kirchner. Carlos Menem, con todo lo que ha significado para el justicialismo en sus 10 años y medio de gobierno, vuelve a ser candidato a senador nacional. Eso es un mérito, y es un mérito especial, y existe el reconocimiento de todo el justicialismo del Senado, del país, le diría, pero ustedes saben de que Carlos Menem tiene algunas cuestiones judiciales, pero existe una clara decisión de los senadores de no entregar a quien fue nuestro presidente, que con acierto y con errores, que los tuvo él, los tuvo Cristina, los tuvo Duhalde, todos, pero nosotros tenemos que aprender a defender de alguna forma a los hombres que nos han hombres y mujeres que nos han representado. Doctor, le quería hacer una pregunta porque si no me voy a olvidar. Ya hay ¿qué va a pasar con el candidato a vicegobernador de Juntos Podemos Más? Le agarré de contra. El otro día vi alguna declaración de algún sector que lo proponía el ingeniero Ríos. Después vi otra declaración o una réplica del secretario general del partido en sentido contrario. Y en esto yo particularmente quiero primero que recordar que los candidatos a vicegobernador y a viceintendente los proponen los respectivos candidatos. Y en este caso le va a corresponder a Camau definir esto. Seguramente que para eso tratará de no equivocarse, tratará de escuchar mucho, y en este aspecto tampoco me parece prudente decir públicamente una opinión que puede aparecer vista por algunos como alguna presión. Él sabe cuál es mi opinión en este aspecto, lo saben algunos otros compañeros, y que tampoco no es nueva, más allá de este caso puntual. Yo tengo muy en claro lo que siempre digo, que en política valen los votos no solamente los que se tienen, sino los que faltan. Y el justicialismo y sus aliados históricos están con un piso importante del 37-38%. Quiere decir que el desafío nuestro, y Camau en este aspecto tiene un buen perfil, es el de buscar esos votos que faltan. Los votos conservadores, los votos de Nito Artaza, los votos del electorado independiente, al cual hay que valorar mucho, y por eso es que la propuesta debe ser genuinamente correntina, porque hay muchos votos que no están decididos. De manera que, sin contestarle directamente la pregunta, yo creo que hay que ser inteligente para mirar más lejos, porque si no nos quedamos con el todo de la nada. Tenemos que ver la manera y la forma de buscar esos votos que nos puedan faltar, y creo que esto no va en desmedro de ninguna aspiración individual, pero no puede haber aspiración individual ni de ningún sector que vaya en contra del objetivo, que es ganar el gobierno. Así que
buen entendedor, pocas palabras, pero en esto como en otras cosas, Camau tiene que seguramente escuchar mucho, porque evidentemente hubieron errores en el 2013 por los cuales no llegó a la gobernación. Hubieron errores ayer, creo que pudo haberse hecho mejor las cosas. Hubieron errores para la elección del 4 de junio que también pudieron haberse corregido. Y bueno, el justicialismo hace 44 años que no es gobierno, más que por los contrarios, por los propios justicialistas, porque esos errores vienen en el tiempo desde atrás. Si vos te fijas, en el 83 teníamos todo para ser gobierno y éramos gobierno. No se supo zanjar la pelea Farisano-Julio Romero, que era fácilmente de arreglar. Hubieron 2 o 3 dirigentes que pusieron palos en la rueda en el momento de arreglar la cosa. En el 87 también estuvimos a punto de ser gobierno. Hubo un sector que fue aparte del sector de Basel que nos quitó los votos necesarios para poder ser. En el 91 es más. Nos equivocamos también, y nos equivocamos por la estrategia, porque sacamos más votos, y si hubiéramos hecho la alianza que debiéramos haber hecho en el momento que deberíamos haber hecho, hubiéramos sacado 15 electores contra 11. Sí. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque en ese momento Menem, que estaba enamorado del pacto, decía que con el radicalismo ni a misa, pero después se terminó abrazando con Alfonsín para sacar la reforma de Olivos. Eso es lo que los correntinos tenemos que entender, que tenemos que hacer bailar nuestro propio trompo y hacer jugar nuestros propios intereses. Más, en el 91 yo me acuerdo que era muy clara la situación. Nosotros teníamos que entrar y votar en el colegio electoral para que la Corte resuelva. No hicieron eso. En ese momento lo que hicieron fue una consulta a la Corte para que le diga cómo debía interpretarse el artículo 114. Y eso era un disparate, porque la Corte nunca es, por naturaleza, por funciones, por historia, por tradición y por ley, un tribunal. Es la última instancia, no es un tribunal de consulta. Y yo en ese momento me acuerdo, le había dicho a Natalia Arde, la Corte le va a resolver en contra, y no solamente le va a resolver en contra, sino que le va a resolver por unanimidad, y el día 26 de diciembre. Y salió exactamente tal cual yo le había anticipado. ¿Por qué? Porque la Corte no se aparta de los precedentes. La Corte tiene un derrotero, y en ese momento decían, como estaba Joga, como estaba Branda, como estaba el menemismo, como era la mayoría automática, decían, están votando, están 3-4, 3-5-3, en definitiva terminó 9-0, como no podía ser de otra manera. Por eso y después en el 2001 y el 2005 tuvimos gobiernos que nos entregaron. Menem nos entregó al PANU, y en el 2005 nos entregaron a los kirchneristas. Esos fueron errores que tenemos que asumirlos como propios y no tenemos que volver a repetirlo. Hoy por hoy, repito, están dadas las condiciones para ganar, pero está lejos de ser una elección ganada, que son dos cosas absolutamente distintas. Hablando de eso, ¿cómo lo está viendo a ECO? Mire, eso es importante, una pregunta que no, en realidad lo felicito por haberla hecha, porque por ahí la gente es como el que dice, el peronismo quedó mal después del 4 de junio. Para nada, el peronismo está re bien, la disputa, la diferencia entre dirigentes siguen habiendo, pero son diferencias digamos, totalmente acotadas. Yo creo que Fabián Ríos se venía equivocando cuando nos proponía la reforma, nos proponía que discutamos con ECO muchas cosas, que le demos concesiones, que le demos la fecha antes, de votar después sin el voto electrónico, pero eran diferencias nada más en el marco de respeto y todo. Pero hoy en ECO hay una interna que la gente creo que no sabe, y es fácil porque la frazada es corta, y hoy por hoy, si vos te fijas, hay 4 lugares expectables sacado al diputado nacional: gobernador, vicegobernador, primer diputado y primer senador. 4 lugares. Sí. ¿Y cuántos anotados vos tenés? Por un lado lo tenés a Canteros,
todo un tema Canteros. Todo un tema. Y un tema que yo quiero decir claramente también, al PJ hoy Canteros no le interesa, no le cierra, o sea, hay cosas y hay tiempos y hay conductas que hay que observar. Hoy dentro del esquema del PJ no está Cantero. Bueno, lo tenés a Cantero. Lo tenés a Ricardo, que 7 veces prometió ir de intendente a Mercedes, pero está arrugando. ¿Y por qué está arrugando? Porque Sembrana está 20 puntos arriba. Es decir, va a comer una paliza como nunca comió, y como es un hombre que dice una cosa y hace otra, no nos debe sorprender que se prenda de la primera senaduría provincial. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que tenemos 4 lugares, sacado el que va a querer agarrar Ricardo, que va a ser la senaduría 3, y para esos 3 lugares vos tenés 7 nombres, y te los digo: Canteros, Perucho, Pedro Brailar Pocar, al que no hay que descuidar, porque de la Casa Rosada vienen vientos fuertes, y después unos 4 nombres que son Checho, Peteco, Valdés, que pareciera el capricho de Ricardo, y Viñolo, que desde atrás yo creo que se rucha con las 2 manos. O sea que en definitiva 8 nombres para 4 cargos. Exactamente. Y ahí es donde yo creo que va a estar la implosión de ECO. Por eso es que yo cuido mucho el trabajo que debe hacerse desde el PJ, en el sentido de no equivocarnos, porque si perdemos va a ser por nuestros errores y no porque no estén dadas las condiciones. Ahora, una pregunta. Yo sé que siempre te manejaste con respetuosidad hacia Ricardo Colombi, más allá de las diferencias circunstanciales, pero hoy lo señalan como una persona de inteligencia. A veces definir inteligencia es muy difícil. Yo creo que comete un hierro con el tema esto de hasta hierro que se convierte en una falta ya que pasa a ser lingüineo algunos personajes, que es el caso de Checho Flinta como de Peteco, cuando ya se sabía que por ahí pasaba o era uno u otro, tendría uno su favoritismo, depende de quién sea, pero de repente que lo aparezca este muchacho, que uno en lo personal no lo tiene ninguna diferencia, pero es como que todo un sector que lo apoya a Peteco y el otro de la capital con esta victoria que ellos adjudican, la de Tassano, es como que no lo están tomando en serio, como diciendo hasta acá, o sea, no, como decía Noel Brear, yo te acompaño, pero si va a chocar el colectivo me bajo. Yo te iba a recordar justamente, no nos olvidemos de Brear, porque Brear es como el gran Rasputín. Es decir, que en este sentido Brear siempre está mirando más lejos, y hace más de 30 años que está en los primeros planos. Hoy por hoy Peteco y Checho están juntos en evitar de que de alguna manera aparezca un tercero. Creo que es muy difícil la situación, y eso no afecta ni mi relación ni la inteligencia de Ricardo. Yo creo que él, a partir del momento en que no logró la reforma, porque el peronismo se abroqueló en decirle que no a esa reforma, es como que él entró en una meseta de plano inclinado en la que priorizó su situación personal, cosa que están haciendo los dirigentes en todo el país, porque lo que ha hecho Cristina en la provincia de Buenos Aires, de irse del PJ para llevar los votos a un frente distinto, lo que se ha hecho en otras provincias argentinas, en la misma Córdoba, en Santa Fe, donde en función de las conveniencias personales se rompen estructuras históricas partidarias. Creo que en este caso Colombi no ha asumido de que, más que el síndrome del café frío, ayer se vio el café helado porque de golpe se encontró con que lo que menos pensaba era que Peteco le diga que no. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Y apelar a los leales,
que no le alcanzan los dedos de una mano para contar a esos leales. Y a medida que pasen estos 100 días, cada vez se le va a hacer más difícil, y sobre todo cuando tome la decisión, porque si toma una decisión arbitraria, va a haber una implosión en el radicalismo de la capital y en el interior. Lo que yo veo localidad por localidad es que está lejos de tener la vaca atada. Por eso cuando me hablan de la situación del PJ, que lo conozco en detalle, yo le diría que valoren menos a los dirigentes, valoren menos a la superestructura, que Camau ponga más el acento en la confianza, en el voto del peronista, en el voto del correntino y en el voto de la gente que quiere el cambio. Quizá el déficit esté en la necesidad de darse una mejor organización, una estrategia más coherente para poder ser consecuente con los objetivos planteados. Pero lo que es enfrentar al gobierno, yo al gobierno lo veo vencido antes de la pelea. Yo creo, doctor, que la muletilla que tenía ECO, que era la garantía del pago en fecha y forma, más allá que sea un derecho, ya no lo va a tener, porque de hecho Ricardo se queda en el sector de frente a la plaza de 25 de mayo, o sea, esa es la única posibilidad que tiene. No tiene ya poder como para decidir o garantía que pueda decir a la gente, sí, yo le doy la garantía de que van a cobrar en fecha y forma. O sea, todo lo que fuere que prometía o que era Ricardo, que lo tenían como el gran genio, ya no lo van a tener más. Eso es algo que tienen que asumir también. Pero desde el momento en que él diga quién va a ser su candidato a gobernador, cosa que muchos se sorprenden del dedo de Colombi. Pero yo pregunto, aquellos que se sorprenden del dedo de Colombi o se sorprenden del dedo del Cristina, ¿qué me dicen del dedo de Macri? Porque Macri armó la lista como quiso en la capital federal, que se juntaba con la Carrió para ver quién eran los candidatos en la provincia de Buenos Aires. Acá parece que la democracia interna es algo que quedó en el olvido para todos, sin excepción. Pero desde el momento en que se sepa quién es el candidato a gobernador, si es Flinta, si es Peteco, si es Valdés, o por atrás viene Viñolo con el serrucho y lo liquida a los tres juntos, desde el momento que se sepa quién es, y a Colombi no le van a atender ni siquiera los mozos, porque ya van a saber que la virome la va a tener el 10 de diciembre otro. Ya no se trata del tema de los sueldos. La gente mira al poder que viene, no al poder que se va. Y al poder que se va le encuentran todos los defectos. Igual después del 10 de diciembre. Así que yo creo que en ese manejo de los tiempos, Colombi, como todos los que llegan a una situación así, están en una meseta de plano inclinado, y por ahí puede estar la demora, porque él, con eso de tiempista y de poder conservar el poder, creo que se ha pasado de la raya, como a lo mejor se ha pasado de la raya el propio Cantero, que llevó muy lejos esa decisión. Y lógicamente, una cosa es ganar y otra cosa es perder. Cuando se pierde, se pierde. Y el hecho de perder significa una lógica de evaluación. Gonzalo. Sí, doctor, en realidad la pregunta sería si para usted el misticismo, en este caso del dedo del gobernador, de designar al posible candidato a gobernador, pasaría por una cuestión estratégica o por una cuestión de justamente de poca decisión o poco acuerdo de no encontrar ese candidato que pueda acaparar la necesidad de todo, la lealtad, los votos. Yo creo, y al mismo tiempo que sostengan a los otros candidatos y que no se ofendan y dejen de la participación, ¿no es cierto? Yo creo que a esta altura ya no se trata de una estrategia, se trata de que no sabe qué hacer, que realmente ha caído en su propia trampa. Los tiempos lo han ganado y sabe que cualquiera que se elija va a tener otros tres enojados. Y después le va a quedar a ver a quién pone de diputado, si Cantero aparece premiado, si no aparece premiado, qué hace con el hombre hoy, el principal soporte político
que tiene Ricardo Colombi se llama Perucho Casani, lo de Revidati, lo de Emilio Lanari. La fuerza y la masa electoral crítica más importante es Eli, es decir, que hay cosas que realmente no le cierran y creo que cada vez va a ser más difícil. Por eso es que a mí no me preocupa, como en la interna no me preocupaba Ríos, en la general no me preocupa Colombi. Lo que nos preocupa, a mí me preocupa, es que el justicialismo encuentre decisiones racionales en tiempos oportunos y que se hagan las cosas que deben hacer para que esta voluntad de triunfo que existe en el correntino se plasme el día domingo 8 de octubre, que curiosa y paradójicamente es el día de Perón. Es decir, que qué más importante para los peronistas que volver al gobierno después de 44 años de fracasos, justamente el día de que recordamos el natalicio del general Perón. Lo importante también es que hoy Camau es una persona conocida en la provincia, más allá de ya como político, es una persona reconocida en toda la provincia. 50 días antes son los nombres, ¿no?, que para ponerlo para las provinciales. Mira, nosotros tenemos 3 fechas importantes. Hoy te decía que hoy 25 de junio, aniversario de aquella Copa del Mundo del año 78, tenemos 2 fechas importantes, que son el 8 de julio, que es la convocatoria a elecciones, seguramente que precederá a la vuelta de Confucio, porque Confucio espera que Ricardo dé vuelta la última carta, y el 18 de agosto, que van a ser la fecha de los candidatos provinciales. Bueno, hoy por hoy Camau, frente a cualquier candidato, está ganando, pero cómodamente, porque acá yo creo que Ricardo lo que está subestimando es a la gente, como muchos otros dirigentes. Estas no son cuestiones de superestructura. La gente elabora mentalmente su voto en un periodo de tiempo de muchos meses. De manera que si vos haces hoy una encuesta en Capital, te va a dar Camau arriba del 70%, sea con quien fuera, porque va a estar solo la boleta de gobernador. Si te das a hacer la misma en Goya, te va a dar 70 y poco %. No quiere decir que ganemos Goya. En Goya hay que hacer un trabajo particular, un trabajo específico, pero para gobernador la situación para Camau en la mitad del padrón electoral de la provincia está claramente definida por mucha diferencia, y en el resto, en las intendencias peronistas, también tiene ventaja. O sea que, salvo que metamos la pata, yo creo que la elección del 8 de octubre debería porque nadie tiene nada seguro en este mundo, y porque a veces la lógica, los errores en política suceden. Es decir, hay errores que son incomprensibles, pero que sin embargo se cometen. No son solamente los aciertos propios, sino los errores ajenos. Tenemos que tratar los justicialistas de no cometer errores, saber que el día domingo es algo muy importante la fiscalización. Es decir, es algo en lo que no hemos andado bien, tenemos que asumir eso. Ya ni la movilización tiene la importancia que tenía hace 30 años. La gente va a votar cada vez más sola y tiene el voto más libre. Y aparte que el correntino tiene una conciencia electoral muy fuerte. Y llegar a octubre, después de elecciones previas como hubieron en junio, en agosto, prácticamente es como que ya esté mentalizada de ir y de votar, y el voto ya lo lleva elaborado. Hoy domingo, mientras está comiendo las pastas, se está discutiendo, y bueno, Camau y nadie, porque no hay nadie. Nada. Y eso la gente ya no es que va dentro de un mes, cuando a Ricardo Colombi se le ocurra, va a salir a cambiar su voto. El voto se va sedimentando en el tiempo. Así que desde ese punto de vista yo te diría que
Camau hoy es gobernador, salvo que meta la pata, cosa que creo que no lo va a hacer. Doctor, gracias por su presencia aquí en estudio.